Bien, vamos a compartir. Bien, me dicen por favor si se ve lo que estoy compartiendo. Se ve, Inge. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Este tema tiene que ver con una valoración nutricional. ¿A qué se refiere esta valoración? Como su nombre indica, vamos a conocer varios métodos o instrumentos para hacer una valoración nutricional a un individuo, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta ciertas características para poder hacer eso. Por ejemplo, una valoración nutricional, para que se comprenda, es cuando se toma el peso de una persona, se está valorando su condición, ¿no? Sabemos que el peso, por ejemplo, es un parámetro para identificar si esa persona tiene alguna, bueno, está fuera de su rango en cuanto a su peso específicamente comparado con una población, y de esa manera se puede saber si hay algún tipo de deficiencias o excesos, ¿no? En cuanto a lo que es la alimentación. El peso es uno de los parámetros más utilizados para valorar a alguien. Pero vamos a ir viendo que esa valoración no solamente tiene que ver con un aumento de peso, sino también con lo que es una desnutrición, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ir identificando. Entonces, en relación a eso, vamos a hacer esa descripción de la valoración nutricional tomando en cuenta, bueno, vamos a hacer una introducción, pero principalmente vamos a tomar en cuenta un desequilibrio entre las entradas y las necesidades de nutrientes, porque eso es importante, ¿no? Tenemos que saber a qué se refiere este desequilibrio que puede existir cuando no hay un consumo adecuado de los nutrientes. Y eso es importante valorarlo. Vamos a ver cómo. Los cambios metabólicos, cómo identificarlos en una valoración nutricional, obviamente. Los cambios en la composición corporal y los trastornos funcionales, ¿no? Entonces vamos a ir identificando cada uno de ellos. Como les decía, ¿no? Una parte introductoria de lo que se representa, una valoración de un estado nutricional, tiene que ver en poder identificar si hay una desnutrición o si hay una malnutrición o, bueno, y obviamente por medio de un diagnóstico. El diagnóstico es lo que se tiene que ir haciendo por medio de esta valoración. Ahora, es importante identificar primero o más que todo hacer una definición. A ver, ¿quién me puede decir qué es desnutrición? En sus palabras, ¿qué es lo que entienden ustedes por desnutrición? A ver, ¿quién me puede dar esa definición, por favor? Ingeniero, ¿puedo? Sí, por favor, Joseph. Presente. Mentira. La desnutrición, en mis palabras, se debe a la mala nutrición precisamente de una persona, es decir, la mala ingesta de los nutrientes que debería de regir precisamente, o diariamente más que todo, no conllevar, digamos, a nutrirse todo lo que tuviera que ser constantemente, ¿no? No tener tanto las proteínas, tener baja cantidad, digamos, de carbohidratos y todo lo demás. Es decir, estar fuera de la tasa nutricional. Ya, ya, está bien. Cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, Exactamente. ya. Bien, entonces, ahí tienen una definición dentro de todo lo que ha hablado Joseph. Es una situación, ¿no? En la que resulta un desequilibrio entre entradas y las necesidades de los nutrientes en el organismo, ¿no? Dando lugar a cambios mensurables en la composición corporal y en la función de los tejidos. Esa desnutrición va a tener una consecuencia, ¿no? Si hay un desequilibrio en nuestras entradas y necesidades de nutrientes, entonces eso va a causar un desequilibrio a nuestra composición corporal y a la función de nuestros tejidos. Ahora tenemos lo que es otra definición, que es la malnutrición, que si se dan cuenta está muy relacionado con la desnutrición.
Es decir, si bien es un poquito más ambiguo, incluye trastornos tanto por exceso de los nutrientes, dando lugar a una obesidad, como por defecto, ¿no? Que va a dar lugar a una desnutrición. Entonces, efectivamente, estos excesos van o deficiencias en cuanto a los nutrientes, va a estar siempre relacionado con la cantidad de energía que nos va a proporcionar esos alimentos y la forma en cómo nuestro cuerpo va a asimilarlo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Puede haber casos en personas que comen de forma excesiva, ¿sí? Los alimentos, pero no aumenta su peso, ¿sí? Y hay otros que sí, comen de forma excesiva y aumentan fácilmente de peso. Entonces ahí sí hay una malnutrición a la persona que, por más que está comiendo de forma excesiva sin aumentar de peso, sí está habiendo una malnutrición. Porque si bien no se va a reflejar en su peso como tal, se va a reflejar de otra manera, ¿no? En la función básicamente de su cuerpo, de sus tejidos. De la misma forma, o de forma mucho más concreta, mejor dicho, cuando hay una disminución de los nutrientes. Si hay una disminución, normalmente siempre va a haber una pérdida de peso y va a haber varias deficiencias, ¿no? Pero en el exceso se puede manifestar de diferente manera, pero sigue siendo una malnutrición. Entonces, la desnutrición está dentro de lo que es una malnutrición también. Ahora, hacer un diagnóstico preciso para determinar la desnutrición es lo que vamos a valorar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realmente saber cuáles son las técnicas, los métodos que nos van a permitir identificar esa malnutrición si es que hay, ¿no? Y si una persona está en su estado normal, también, obviamente, ¿no? No siempre tenemos que identificar un exceso o una deficiencia, sino que también hay un equilibrio. Entonces, básicamente este diagnóstico se va a basar en la detección de unos valores anómalos, ¿no? De la composición corporal. Básicamente tejido muscular y tejido adiposo. Hay una composición muy importante de tejido muscular y adiposo en nuestro cuerpo que tiene que estar dentro de un equilibrio, dentro de un parámetro, en comparación a cada uno de nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros, como personas individuales, si bien tenemos una talla, un peso, estamos definidos por un sexo, hay una población que tiene las mismas características que nosotros, ¿no es cierto? Y en relación a eso se van midiendo los parámetros para identificar si estamos fuera o dentro de ellos. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Por eso hablamos por respecto a una población de referencia. Siempre tenemos que tener una población de referencia para identificar si está habiendo un valor anómalo en nuestra evaluación, ¿no? Bien, entonces esa demostración de cambios en el tiempo se van a ir utilizando, como les decía, en cada individuo como propio control, ¿no? Cada uno de forma individual, pero siempre comparando con una población de referencia. Entonces, una medida de peso, como les decía, va a mostrar tener un valor predictivo de una mala evolución. ¿Sí? El peso sí. Con el peso podemos saber ya de inicio si está normal o si hay alguna deficiencia o hay algún exceso. Ahora, para poder hacer eso tenemos que recurrir a un uso de tests multiparamétricos o pruebas funcionales, que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con este desequilibrio entre las entradas y los requerimientos de los nutrientes, con los cambios metabólicos que hemos nombrado, los cambios en la composición corporal y los trastornos funcionales, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a permitir identificar de forma más precisa este desequilibrio, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a iniciar. No me acuerdo si está, sí, estamos bien. Entonces, con el primero que vamos a empezar es con el desequilibrio entre las entradas y las necesidades de nutrientes, ¿no? Como habíamos hablado. Ese desequilibrio, el mismo nombre ya nos indica, ¿no? Que es una valoración del estado nutricional, donde se va a tener en cuenta tanto los cambios en el consumo de los alimentos como en la actividad inflamatoria, en la enfermedad base, si es que hay una enfermedad base. Pero es importante conocer el equilibrio de ese estado nutricional en cuanto al consumo de los alimentos. Es decir,
Este equilibrio tiene que ver con que, de acuerdo a la condición de esa persona, talla, peso, edad, esté consumiendo la cantidad de nutrientes que corresponde, ¿no? Y tomando en cuenta siempre sus actividades y las enfermedades que pueda llegar a tener esa persona para poder contener una alimentación sana y equilibrada, ¿no? Entonces, una manera sencilla del valorado toma como referencia la presentación habitual de un plato como ración normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros iniciamos esta valoración, lo primero que tenemos que saber es cuál es la porción o su presentación habitual del plato de esa persona. Entonces, incluso hasta nosotros podemos hacer eso, ¿no? Para saber si realmente tenemos, hacernos una valoración nutricional y de esa manera también ir haciendo, aprendiendo a hacer a otras personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta presentación habitual de un plato, es que en nuestro plato nosotros veamos el contenido y el equilibrio de los nutrientes en este, ¿no? Entonces, hay efectivamente variaciones muy pequeñas, pero sí hay variaciones dependiendo de las actividades, la edad, etcétera, de una persona. Pero en general sabemos muy bien que un plato debe contener, digamos, estas características como tienen aquí, ¿no? La mitad del plato debe tener un contenido importante de verduras, ¿no? Luego están los carbohidratos, que tienen que tener una cuarta parte del plato junto con lo que son las proteínas. Es lo ideal, ¿no? Entonces, la referencia es esa. Entonces, a la persona que vamos a valorar tenemos que preguntar cuáles son las cantidades y los alimentos que están incluidos en su plato de forma diaria, ¿no? Y ahí ya podemos ir viendo si hay un desequilibrio en las entradas de los nutrientes que tiene esa persona con respecto a sus necesidades. Si es una persona activa, que tiene bastante actividad física, entonces su alimentación tiene que equilibrar esa actividad, ¿no es cierto? Ahora, si es una persona sedentaria que no hace mucha actividad física, de igual forma, ese plato tiene que referenciar que lo que va a comer va a ser justamente para esas necesidades que tiene. Es decir, no hay mucha actividad física, pues entonces no necesita mucha cantidad posiblemente de carbohidratos, por decirlo, ¿ya? Entonces, no en general, más que todo eso. Bien, eso en cuanto a lo que es el desequilibrio, que es hasta el mismo contenido ya nos dice, ¿no? La información. Luego está lo que son los cambios metabólicos. Ahora, cuando hablamos de estos cambios metabólicos, estamos hablando más que todo de la cantidad de energía que nosotros utilizamos dentro de todas estas todas estas características que hemos hablado, ya sea en nuestra actividad física nuevamente y todas nuestras actividades de forma regular que nosotros realizamos. Nosotros necesitamos una cantidad de energía y esa cantidad de energía se va a ver reflejada en el momento cuando nosotros consumimos los alimentos y nuestro metabolismo va a ser el que va a absorber y proporcionar esa energía y de esa manera nosotros vamos a obtener o va a funcionar nuestro cuerpo de forma adecuada, ¿no? De acuerdo a estas características, por decirlo así. Ahora, una forma de saber si nuestro metabolismo está funcionando de forma adecuada, entonces es a través de un análisis de las pérdidas nitrogenadas por orina, ¿sí? Entonces, es un análisis que se hace justamente para identificar si nuestro metabolismo está funcionando de forma correcta. ¿A qué se refiere esto? Es una situación, en una situación, mejor dicho, de estrés agudo, caracterizada por una reacción inflamatoria sistemática, va a dar lugar a un aumento de las pérdidas nitrogenadas en la orina, ¿no? Como respuesta al cuadro catabólico proteico que caracteriza dicha reacción. Entonces, es una forma en la que se puede identificar si hay o no una pérdida nitrogenada. Si hay esto, a ver, no sé quién está con su micrófono, si lo pueden apagar, por favor. Creo que lo están ahogando a alguien. Sí, hay alguien que están bañando.
o lo están torturando. Ya. Bien, entonces, como les decía, es una forma de poder medir si hay un cambio metabólico en una persona, es por medio de un análisis de las pérdidas de nitrógeno por la orina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estresamos, estamos pasando por una situación, por una determinada enfermedad, etcétera, entonces se va a ir viendo reflejado por medio de nuestro catabolismo proteico que está sucediendo algo. Y eso va a dar lugar a que no funcione de forma adecuada nuestro metabolismo, ¿no? Como un parámetro, por decirlo. Si no hay si no tenemos un buen funcionamiento de nuestro catabolismo proteico, entonces podemos pensar que nuestro metabolismo no está funcionando de forma adecuada, ¿no? Que se puede llevar por, obviamente, factores externos, como una enfermedad, como el estrés específicamente, o también porque no hay una buena alimentación, obviamente, ¿no? Entonces, es importante eso. ¿Por qué el catabolismo proteico va a ser un indicador de si nuestro metabolismo está funcionando adecuadamente o no? Es porque el catabolismo proteico permite dar lugar a un balance nitrogenado de todos nuestros depósitos corporales de proteínas, ¿sí? Y por lo tanto, informa sobre la composición corporal de nuestro cuerpo. Pero sí que proporciona información de forma dinámica sobre los cambios que se pueden dar en nuestro metabolismo proteico durante la enfermedad. Entonces es importante tomarlo como un parámetro, como un indicador, porque a partir del catabolismo proteico, les vuelvo a repetir, podemos tener una información sobre nuestra composición corporal por si hay la presencia de algún tipo de enfermedad en nuestro organismo, ¿no? Entonces es un análisis que se hace como para dar lugar a una valoración nutricional e identificar cómo está funcionando nuestro metabolismo. Es un indicador, no es el único, pero es un indicador, ¿no? Que nos puede ayudar. Ahora, de acuerdo a estos indicadores que hemos hablado, una vez que se hace el análisis, entonces aquí tenemos una interpretación de esos, ¿no? Cuando hay una excreción urinaria de nitrógeno, entonces aquí están los valores que se consideran y la situación clínica de esa persona de acuerdo a este cambio metabólico. Podemos decir cuando es menor a 8 que hay una ausencia de estrés, cuando es de 8 a 12 es un estrés bajo, de 13 a 18 un estrés moderado, mayor a 18 un estrés elevado. Entonces, de esa forma, este análisis nos puede ayudar a identificar un cambio en nuestro metabolismo, ¿no? Si se está funcionando de forma correcta. Entonces, es una forma de valoración. Entonces, estamos viendo estos dos, no nos olvidemos. El primero es el desequilibrio entre las entradas y las necesidades de nutrientes, ¿no? Nuestra porción, la porción de plato de la persona que estamos evaluando o estamos valorando. Obviamente, conociendo ciertos valores como la actividad que realiza, si hay una enfermedad base como general, y de esa forma dibujar el plato de esa persona y decir si lo podemos considerar que está equilibrado o no. En los cambios metabólicos es este análisis que se tiene que hacer, ¿no? En relación al nitrógeno presente en la orina, que nos va a poder ayudar a identificar si existe una variación en nuestra composición corporal, si hay algún tipo de enfermedad, por medida del estrés de esa persona, ¿no? Entonces, esos dos. Ahora vamos a ver a lo que se refiere con los cambios en la composición corporal, ¿no? Que se tiene que valorar. Bien, entonces cuando hablamos de estos cambios en la composición corporal, es que en este caso se va a realizar un diagnóstico preciso de la desnutrición, si es que hay, obviamente, y se va a basar en observar cambios en esa composición. Es un diagnóstico que se puede hacer en una condición de desnutrición o de malnutrición, como hemos dicho. Y se tienen que tomar en cuenta todas estas. Medidas antropométricas, talla, pliegues cutáneos, peso corporal, perímetro o circunferencia corporal, índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de cambios en la composición corporal. Nosotros tenemos, para hacer una valoración nutricional, tomar en cuenta todos estos parámetros. Los más básicos, pueden haber algunos más,
¿no? Pero son los más básicos e importantes que nos van a permitir tener cada vez una información más precisa de la condición de una persona, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refiere con las medidas antropométricas. Cuando hablamos de estas medidas antropométricas, nos aporta información relativa en la envergadura del individuo y a su composición corporal, ¿no? Entonces, más que todo es medir, ¿no?, las partes de una persona en toda su composición. Entonces, la determinación se realiza de manera sencilla y rápida. Se necesita, por ejemplo, ¿no?, como tienen aquí, un tallímetro, una balanza, una cinta métrica que ustedes conocen y un lipocalibrador, que es este. Este es un lipocalibrador que se utiliza mucho y ayuda mucho a tener información importante para identificar las condiciones de una persona. La valoración nutricional de esta persona se puede identificar haciendo estas medidas y estas medidas antropométricas son las que van a ayudarnos a obtener esta información, pero utilizando, mejor dicho, varios instrumentos para poder medirlo. El tallímetro es para la talla de una persona, obviamente. La balanza para un peso. La cinta métrica para las circunferencias, que ya vamos a ver a qué se refiere, y el lipocalibrador, que es para poder medir la cantidad de grasa, ¿no?, de forma más específica en el cuerpo. ¿Hay otros métodos para Ingeniera, hacerlos? Hay. Sí, ¿es el hipocalibrador, ese es el blanco que está precisamente en el brazo? sí, este es el lipocalibrador. Son por grados, ¿verdad? ¿O no? Sí, les voy a, sí, es por grados, y les voy a mostrar justamente cómo se utiliza este lipocalibrador y de qué manera esta valoración ayuda a poder tener mucho más información del estado nutricional de una persona, ¿no? Entonces no se olviden, ¿no? Este es el lipocalibrador. Como les decía, bueno, los demás ya lo conocen, ¿no? El tallímetro altura, una balanza el peso y la cinta métrica circunferencias, que vamos a ir viendo a qué se refiere. Bien. Bien, vamos a empezar con la talla, ¿sí?, que hemos visto que se puede utilizar también el tallímetro, perdón. En el caso de la talla también hay algunas características que se pueden considerar que no solamente tienen que ver con la altura de una persona, ¿no es cierto? Normalmente estamos acostumbrados a realizar el cálculo en relación a medir a una persona desde los pies hasta la cabeza y tener su talla, que efectivamente, si bien es un dato importante para poderlo considerar para otros cálculos y tener precisión, mayor precisión en los datos que vayamos obteniendo, también se pueden hacer por medio de otro tipo de métodos. Y aquí están algunos de ellos, ¿no? Está, por ejemplo, que son métodos de estimación de la talla, que pueden ayudar, en este caso, que sean más precisas, específicamente ya sea para el hombre o para la mujer. Está la altura de la rodilla, por ejemplo, se puede hacer. Aquí hay las fórmulas que se utilizan para poder identificar, mejor dicho, calcular la talla de la rodilla y en relación a eso tener un dato también que nos va a ayudar a tener de forma más específica la información que va a valorar a esa persona. Luego está también la longitud de la rodilla y el maleolo, que también tiene que ver con con una medida, ¿no?, que de igual manera va a ayudarnos a poder realizar con estos datos cálculos más específicos de la talla de esa persona. Cuanto más información nosotros podamos recaudar específicamente, ya sea de la talla o del peso, mejor, para que vayamos eliminando los posibles errores que nosotros podríamos tener, ¿no?, en algún momento. No todos los instrumentos que utilizamos son muy precisos, pueden haber variaciones. Entonces, cuantas más medidas hagamos para poder reflejar un mismo dato, mejor, ¿no? Así vamos a ir obteniendo un dato cada vez más válido y de esa forma tener una evaluación cada vez más específica a esa persona a la que estamos realizando. Luego están los pliegues cutáneos, ¿sí?, que en el caso de los pliegues
cutáneos, ¿no? Es una técnica que nos va a permitir establecer una estimación de la grasa corporal total y las reservas de energía de una persona. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta técnica, ¿no? Se van a medir los siguientes pliegues y vamos a ver y entender a qué se refiere cada uno de ellos. Se tiene que medir el pliegue tricipital, el pliegue subescapular, el pliegue suprailiaco y el pliegue bicipital, ¿ya? Son estos 4 que se tienen que medir. Entonces, en relación a eso, es que vamos a ir teniendo información, en este caso de los pliegues cutáneos, no se olviden la grasa corporal y las reservas de energía. En la talla, hemos dicho, ¿no? La talla de esa persona, que podemos medirla de diferentes formas para poder obtener un dato cada vez más válido, y lo mismo en el caso de los pliegues cutáneos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que siempre tomar en cuenta la medida de estos 4 pliegues. No se olvide, tricipital, subescapular, suprailiaco y bicipital. Y vamos a ver cuáles son. Les voy a mostrar un video justamente en el que se va a ir mostrando la forma en cómo se tienen que ir midiendo estos pliegues. Y para eso vamos a utilizar un instrumento que les he mostrado en las medidas antropométricas. Y es justamente el que me ha preguntado Joseph. ¿Cuál es ese? Yo creo que es el tricipital. No, el instrumento que vamos a utilizar para medir. ¿Qué se llama? Ay, sí, eso me la hice. ¿Qué se llama ese? Hipocalibrador, doctora. Hipocalibrador. Exacto. Exactamente. El lipocalibrador es lo que se va a utilizar para medir los pliegues cutáneos y tener una estimación de la grasa corporal total y las reservas de energía. ¿Ya? Se va a cortar y entonces, para que no quede a medias el video, vamos a entrar y les voy a mostrar justamente este video que nos va a mostrar cómo se tienen que medir cada uno de estos pliegues, la técnica que se tiene que utilizar para tener la mayor precisión para obtener estos datos, ¿sí? Porque con estos datos